Historia de la educación. La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y comprende conocimientos. Esta implica concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser generaciones anteriores. Y está tan difundida que no falta en ninguna sociedad ni en ningún momento de la historia, por lo que se realizará un breve recorrido por las diferentes épocas y etapas por las que se transcurrió la educación para una mejor comprensión. La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad, por primitiva que sea, en la que no se presente la educación, comenzando por la transferencia de simples saberes conocidos a las nuevas generaciones para su perpetuación continua, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, desembocando en culturas complejas transformadas en sociedades. La educación en la edad primitiva. Las principales características de la educación primitiva eran la espontaneidad, la imitación y el aspecto doméstico. En esta época, los niños en la diaria convivencia con el adulto lo introducían en las creencias y en las prácticas que su medio social tenían por mejores, mientras que los adultos partían a explicar a los niños cuando era necesario cómo debían comportarse en determinados momentos. La educación de Egipto era clasista y variaba según el rango social al que perteneciese, ya que solo asistían a la escuela los miembros de la realeza, los hijos de los nobles y aquellos destinados a ser sacerdotes o escribas. Aprendían literatura, matemáticas, escritura y gramática. Sin embargo, los hijos de los agricultores y pescadores tenían accesos limitados a la educación y más bien aprendían a cultivar, recolectar y pescar junto con sus padres, y las niñas aprendían labores domésticas. Los hijos de los escultores y pintores sí tenían un mayor acceso a la educación, ya que podían convertir textos escritos en papiros y jeroglíficos, que se inscribían en las estatuas, y esto era una tarea que requería de ciertos conocimientos. Por tanto, los escultores y los pintores tenían que dominar la lectura y la escritura. En términos generales, los egipcios apreciaban la instrucción y utilizaban la ciencia como medio de conquista y de honores y fortuna, pero el no letrado se consideraba esclavo. El sistema escolar en el antiguo egipcio contaba con dos modelos: las casas de instrucción, que era la educación elemental y comenzaba a los 6 años. Estaba dirigida por sacerdotes y su programa incluía escritura, astronomía, religión, música, lenguaje e higiene. Por otro lado, la escuela de los escribas era de carácter superior y, además de incluir las mismas áreas que la educación elemental, incorpora los 3 tipos de la escritura egipcia: la demótica, la hierática o religiosa y la jeroglífica. Grecia. La educación de Grecia tuvo varios periodos. Grecia clásica. Se buscaba el equilibrio del cuerpo, alma, mente. Los sofistas eran los encargados de la educación superior. Las áreas de estudio eran gimnasia, gramática y aritmética. Sócrates utilizó la mayéutica. Era un método de enseñanza que trata de crear la duda para llegar a la verdad. Inicia el método con una serie de cuestionamientos, lo que se conoce como una actitud socrática. Actitud de ignorancia
para hablar con su interlocutor. Además, planteó el método científico mediante preguntas e hipótesis para lograr la transferencia del conocimiento. Platón convirtió la filosofía en una ciencia del saber y del conocer. Se ocupó del ser humano ya que buscaba el desarrollo de sus virtudes. La educación era de tipo idealista. Esto se ve reflejado en su libro La República, Educación para una sociedad perfecta. Aristóteles buscaba desarrollar el pensamiento lógico y dar validez al razonamiento analizar, la educación de valores cívicos y era partidario de la educación. Estableció también que todos los conocimientos los recibimos desde los sentidos. Esta es una forma de aprender de lo que podemos percibir. Él fundó el centro escolar llamado el Liceo. Periodo helenístico. Es la etapa de la civilización griega en que se fundan escuelas en edificios y establecimientos formales. En las ciudades más progresivas y adelantadas, la educación primaria se llegó a establecer como enseñanza pública. Las principales escuelas helenísticas fueron epicúreos, estoicos y escépticos. Además, en esta época seguían funcionando la Academia de Platón y el Eliseo de Aristóteles. La educación en la antigua China. La época clave fue el periodo de Confucio, maestro Kong, más conocido como Confucio, en el siglo VI a.C. Hombre de excepcionales ideas, con un notable sentido práctico y organizador y con excelentes condiciones para la enseñanza. Desde su llegada a la vida pública destacó entre los demás y de hecho fue el máximo representante del pensamiento, la forma de vida y de la educación del pueblo chino durante siglos. La época clave fue el periodo Confucio. En la antigua China, maestro Kong, más conocido como Confucio, hombre de excepcionales ideas con un notable sentido práctico y organizador y con excelentes condiciones para la enseñanza. Desde su llegada a la vida pública destacó entre los demás y, de hecho, fue el máximo representante del pensamiento, la forma de vida y la de la educación del pueblo chino durante siglos. La educación para Confucio y su discípulo Mincio se iniciaba en el reconocimiento y la aceptación sincera de uno mismo, porque solo de esta forma es posible llegar a conocer y a seguir la naturaleza que le ha sido otorgada por el Dios cielo a los hombres. La mala educación es por el contrario la consecuencia al de la perversión de la naturaleza humana, cuyo origen sería el abandono de uno mismo, dejando como resultado un desequilibrio interior que llevaría al hombre a actuar mal. El papel del maestro es secundario, pues se entiende la educación como un proceso de autodesarrollo subordinado a la naturaleza, que se inicia en el interior del educando. El alumno es quien ha de reclamar y aceptar con sinceridad la ayuda del exterior del educador. Es así como la figura del educador no puede adecuar sino orientar, y debe dar reglas exteriores y estimular la acción expansiva de la energía interior del discípulo. En la antigua Roma, una vez que los romanos entraron en contacto con la cultura griega, la educación familiar no era suficiente y copiaron gran parte de los métodos de enseñanza y actividades del sistema de Grecia. A partir de entonces, Roma se llenó de preceptores griegos y filósofos. Las familias con más recursos económicos contrataban un preceptor privado para sus hijos, mientras que para las familias más pobres y para esclavos apareció la figura del maestro de escuela. ¿Cómo era la educación en la antigua Roma? Una vez que los romanos entraron en contacto con la cultura griega, la educación familiar no era suficiente y copiaron gran parte de los métodos de enseñanza y actividades del sistema de Grecia. A partir de entonces,
Roma se llenó de preceptores griegos y filósofos. Las familias con más recursos económicos encontraban un receptor privado para sus hijos, mientras que para las familias más pobres y para esclavos apreció la figura del maestro de la escuela. La educación en la antigua Roma se caracterizaba por el estudio de literatura latina y griega, así como la intención de formar a los estudiantes en el arte de la oratoria. Los romanos se preocupaban por transmitir a los pequeños una serie de cualidades importantes en la época, como el ahorro, la lealtad o la disciplina. La educación en la Edad Media. La Iglesia y la educación cristocéntrica. La gente iba a la iglesia, pero no solo para asistir a la misa, sino también a conocer el mensaje de la Biblia. La mayor parte de la población no sabía leer, así que la forma de saber las Sagradas Escrituras era escuchando a los sacerdotes o bien observando las pinturas, murales realizados por los pintores que decoraban las paredes de los templos. La vida cotidiana de la Edad Media y la forma de pensar de los nobles y campesinos estaban muy influenciados por los principios y creencias de la Iglesia, basada en la vida de Jesús. Juglares, representantes del entretenimiento. Los juglares eran actores, músicos, intérpretes de las poesías. Por lo tanto, su trabajo consistía en ir por los pueblos contando historias, unas eran verdaderas y otras no. Ya que en ese entonces no existían periódicos, internet, televisión y la forma que tenían de enterarse de las noticias importantes eran a través de estos personajes tan particulares con el talento de hacer reír a la gente y hasta transmitir sentimientos a través de sus poemas líricos. La educación caballeresca. Las condiciones sociales y políticas de esa época hacen que surjan un tipo de hombre que se distinga por sus condiciones guerreras. Es entonces que se le da importancia a la educación física y cortesía. A los 15 años, el niño se convertía en paje de algún experto caballero, quien era como su propio maestro, y a los 20 termina su educación y se proclamaba caballero. Las mujeres de la nobleza eran educadas para ser las esposas ideales de estos hombres, llenándolas de buenos modales para saber tratar al caballero. Educación gremial. Los gremios eran agrupados de trabajadores, tanto artesanos como comerciantes. Esta educación tenía naturalmente un carácter profesional. Para esto el alumno comenzaba su educación como aprendiz con un maestro de la profesión u oficio. Comenzaban desde temprana edad, por lo tanto a los 15 o a los 16 años terminaban su educación y adquirían la jerarquía de oficiales. Este tipo de educación estaba dirigida a la clase baja de la época y era muy difícil que las personas de esta ascendieran a otro estilo de vida como la caballeresca o la religiosa. Algunos oficios de esa época eran cantero, herrero, alfarero, molinero, quesero, panadero, mercader y zapatero. La educación de la Edad Moderna. Martín Lutero inauguró la doctrina teológica y cultural denominada luteranismo. Impulsó la transformación del cristianismo y provocó la contrarreforma. Sus enseñanzas inspiró a la Reforma Protestante. Los jesuitas. Su actividad se extiende a los campos educativo, social, intelectual, misionero y
y de medios de comunicación católicos. A inicios del siglo XXI incluyen en su seno diferentes identidades eclesiales, desde las conservadoras hasta las más progresistas. Rousseau defendía la razón, la cultura y la educación como base del progreso social, la Ilustración. Creó un sistema de educación que deja al niño que viva y se desarrolle en una sociedad corrupta y oprimida. La educación en la edad contemporánea. El propósito de la educación contemporánea es ayudar a los estudiantes y profesores de ciencias de la educación ante los nuevos planes de estudios y cuestionarios establecidos por el Ministerio de la Educación. En las características del siglo XIX surge la concepción de la escuela como institución básica y surgen las denominadas escuelas para la enseñanza de los conocimientos. En el siglo XX se promueve la igualdad de oportunidades en la educación. Se organiza la educación con criterio socioeconómico desde la preescolaridad hasta el nivel superior. El siglo XXI busca intervenir en las dimensiones cognitivas, axiológica y motora para mejorar la calidad de vida. La educación busca dentro de sus objetivos últimos la formación integral del ser humano.